Otra recomendación importante es acerca de la unificación de formatos y los pasos que es mejor seguir para llegar a una unificación con éxito. El primer paso sería la identificación, el segundo paso sería la descomposición de claves y el tercer paso la unificación de formatos y medidas. Realmente para la identificación lo que debemos tener siempre presente es que los datos sobre el mismo atributo deben terminar unificados y que los datos de atributos diferentes deben permanecer al final separados. Vamos a ver un ejemplo con tres tablas que podrían pertenecer, por ejemplo, a una casa de seguros, a una empresa de seguros. Estas tres tablas tienen formatos separados y diferentes y, por ejemplo, la primera tabla pues tiene sexo, varón, mujer, varón, etcétera, etcétera. Póliza, que consiste en una letra que probablemente identifica el tipo de póliza, de vehículo, de casa, de moto, de vida, de salud, etcétera. Un número identificador que consta de 6 cifras y un número particular en el caso de que una misma póliza y un mismo identificador se repitan, pues ese número los diferencia. Por ejemplo, yo podría tener 2 coches y por tanto tener un seguro por cada coche. Pues uno llevaría el número 1 y otro el número 2. Y finalmente tenemos la columna de ciudad de ese cliente. Es un ejemplo de juguete. Una casa de seguros real pues tendría muchísima más información. La otra tabla de esta casa de seguros, imaginaos que es una empresa que tiene varias sedes, consta de sexo, hombre, mujer, etcétera, etcétera, póliza con el mismo tipo de póliza, es decir, una letra, 6 números y un número extra, y ciudad. Y finalmente la tercera tabla, idéntica, una letra, 6 números, un número extra, más el sexo, HHM, más la ciudad. Bien, el primer paso, que sería identificación, consiste, como hemos dicho, en reconocer los diferentes atributos y pensar que a lo largo de este proceso y al final deberán permanecer juntos aquellos atributos que se corresponden, aquellas columnas o datos que se corresponden con los mismos atributos y que deberán permanecer separados aquellos datos de atributos diferentes. De esta manera se juntan las tres tablas en una sola, donde hemos volcado una columna póliza, con la única diferencia de que hemos creado un único string que incorpora la letra, en mayúsculas, las 6 cifras del identificador de la póliza y la cifra extra, en un único string de 8 caracteres. Después hemos volcado todos los elementos de la columna sexo, tal cual aparecían en sus tablas originales, y lo mismo con la columna ciudad. Esa sería la fase 1, donde hemos identificado en principio 3 atributos que deberían permanecer tal y como están en esta vista. En la fase 2, descomposición de claves, identificamos que realmente la póliza se podría dividir en 3: el tipo de póliza, el identificador del cliente o el identificador de póliza y el número de póliza en caso de que tipo y cliente coincidan. Entonces los hemos separado, por eso se llama descomposición. Y finalmente, en la fase de unificación de formatos y medidas, hemos unificado formatos y medidas de la tabla anterior, de esta que veis aquí. En este caso, como ya todos los tipos están en mayúsculas, como todos los IDs constan de 6 caracteres o de 6 cifras, como el número consta de una cifra y las ciudades mantienen su nombre tal cual, es decir, no pone BCN en vez de Barcelona ni nada parecido, lo único que ha habido que hacer es cambiar el sexo, porque como veis aquí en la tabla de unificación tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 tipos distintos de nombrar a varón, mujer, hombre, HM, etcétera. Eso no tiene sentido, hay que unificarlos. Hemos decidido V para varón y M para mujer. De esta manera, en vez de 5 tipos, solamente hay 2. Bien, esta es la tabla sobre la que después haremos minería, predicciones, resúmenes, etcétera, etcétera, análisis. Por tanto, esta tabla debe tener datos reales y verdaderos, si no nuestras predicciones, nuestros análisis van a ser erróneos.
Por tanto, se recomienda ser conservador. Si uno no está seguro de hacer alguno de estos cambios o transformaciones que se realizan desde las fuentes de datos originales hasta la fuente de datos destino, es mejor no hacer ese cambio, guardar los datos tal cual estaban, ya se procesarán después.